idóneo para poderlos ayudar ya sería para la tercera semana, por tarde la cuarta semana de noviembre. Por tarde. Y por ahí, probablemente en la cuarta semana de noviembre, vamos a tener el último examen parcial. Si Dios nos presta vida. ¿Me avisan, por favor, cuando ya vean la presentación en la pantalla? Ya, doctor. Ok, muy bien. A ver si se amplía. ¿Ya la ven amplia? Sí, doctor. Ok, muy bien. Hay que hablar con Diana. Los compañeros de Diana en la historia clínica, por favor, apóyenla, porque Diana está faltando mucho a clase. Siempre tiene problemas de internet, tiene problemas de red, tiene problemas con el celular, entonces hay que apoyarla, hay que, hay que hacer que ella participe, que se integre, que se interese, porque ya llevamos varios días con quejas de que no tiene internet o que no tiene celular o que se le arruinó el celular. Entonces ella es la que me preocupa. De todos ustedes es la que más me preocupa a mí. Y también Carol, y también Egla, y también Egris, también Hermes. Bueno, vamos a hablar de abstracción, juicio e insight. Estos son los últimos apartados del examen mental porque prácticamente es como la cúspide. Necesitamos que todo esté correcto para que el paciente tenga capacidad de identificar su propia enfermedad, reconocer su enfermedad y reconocer que ocupa ayuda. Se necesita un examen mental completamente íntegro para poder tener una capacidad de juicio. Y pues la abstracción también es un apartado y es una función cerebral o cortical superior. Es lo que nos diferencia de la mayoría de mamíferos y que nos permite pues estar en este momento recibiendo clases. Bien, vamos a ver. ¿Quién se sabe un versículo de la Biblia? Todo lo Yo, puedo en doctor. Cristo que me fortalece. ¿Perdón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa esto? Que, Para usted, ¿qué significa? O sea, ¿por qué se lo aprendió y por qué es el primero que se le viene a la mente? bueno, en realidad lo aprendí porque es muy común, doctor. Muy común ver como cosas como impreso, pues. O sí, eso. Y pues creo que significa que para las personas creyentes que en cualquier cosa que uno haga, Dios le va a ayudar o le va a dar fortaleza, no sé. Okay, muy bien. ¿Sabe algún dicho o algún refrán? Em, de tal palo, tal día. ¿Qué significa eso? Pues entiendo que, por ejemplo, cuando
una persona, por ejemplo, no sé, como que de tal padre tal hijo, que así como es el papá va a ser el hijo. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más se sabe algún versículo de la Biblia? Jesús lloró. Yo sabía que iba a aparecer ese versículo. Y se los iba a decir que ese no, otro quiero yo. Ah, Si te puedes acercar al micrófono. am, aparte de ese, O dame un dicho. ok, un refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significa? Que es mejor tener una cosa segura que tener varias de las que uno no está seguro. Muy bien. Ok, excelente. Esos dos ejemplos, bueno, el de Jesús lloró no, pero los dos ejemplos que dieron, sirve bastante para poder determinar cuál es el grado de abstracción que tiene un individuo. No todas las personas tienen esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Si hemos llegado a un nivel de educación superior, si hemos culminado la educación primaria, si hemos culminado la educación secundaria, si hemos culminado un posgrado, una licenciatura, un doctorado, significa que nuestra capacidad de abstracción es bastante buena. Entonces, ¿cuál sería en términos generales o para el pueblo o para la persona que no sea del área de la salud el equivalente a abstracción, según lo que les he dicho ahorita? ¿Con qué tendría que asociarse la abstracción? Con el análisis o como, no entendí. Con el análisis puede ser. Y una cosa más grande que el análisis, cuando usted es buena en vaya, si usted le va bien en un examen, si usted aprende muy bien, se aprende las tablas, si usted se aprende las capitales del mundo, ¿qué le dice la gente? Qué buena memoria. Ajá, qué buena memoria. ¿Y qué más en términos globales? Inteligente. Inteligente, correcto. Inteligente. Entonces, la abstracción es equivalente a la inteligencia. Así. Lo que hemos conocido nosotros como inteligencia, le vamos a llamar abstracción. Esa capacidad, interpretar refranes, interpretar chistes, pareciera tonto, pero hay personas que lamentablemente no pueden interpretar chistes, no pueden interpretar refranes, no pueden abstraer o sacar una conclusión o extrapolar información de una lectura de la Biblia. ¿Quiénes de ustedes son buenos para captar indirectas o para captar o son buenos para ser sarcásticos? Nicole, ¿estás por ahí? Sí. Raquel, ¿estás por ahí? Está Raquel. Ok, eso, el sarcasmo, interpretar sarcasmos, tirar indirectas, también parte, suena feo, pero es parte también de la abstracción. Entonces, la abstracción, como les había mencionado antes, es la más desarrollada de las funciones corticales superiores y es probablemente una de las cosas que nos diferencia del resto de mamíferos. Y la abstracción, una buena capacidad de abstracción, es un buen indicador de la función intelectual general. De ahí que necesitamos que el paciente esté consciente, esté atento, tenga un adecuado pensamiento, tenga una adecuada sensopercepción para que esto funcione.
¿Para qué nos sirve o cuáles son las ventajas de tener una buena capacidad de abstracción? Pues nos permite adaptarnos, nos permite razonar, nos permite comprender ideas complejas, nos permite aprender de la experiencia y superar obstáculos. ¿Para qué nos sirve la abstracción? ¿Ustedes han jugado esto del, cómo se llama este juego? Among Us, el de El Impostor. Bueno, yo no Sí. entiendo Sí. mucho. Yo no sé, Sí. pero sí, ustedes tienen que identificar el impostor, ¿verdad? ¿Quién es el que, el adverso? Entonces, ahí, la capacidad. ¿A quién le gustan los sopa de letras, armar rompecabezas, laberintos? ¿Alguno de A mí, ustedes le gusta ese tipo de cuestiones? Eso a sirve mí no. para desarrollar la abstracción. Nos permite adaptarnos, nos permite razonar. El sudoku también es bueno. ¿A quién le gusta armar estos cubos de colores? A mí, ¿Alguno? doctor. Mi Ok, doctor. muy bien. Entonces todo esto, sí, me parece que leí que a alguno le gusta, que no sabía si era talento eso de armar cubos, pero también esta es parte de la capacidad de abstracción. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos sospechar disminución de la inteligencia en una persona? Vamos a ver, con lo que hemos aprendido de historia clínica, con lo que hemos aprendido del examen mental y con lo que hemos hablado hasta ahorita. Tal vez cuando no comprende alguna pregunta que le hemos hecho. Cuando no comprende una sabe, sí, colabora el paciente, tratamos de hacer mucho más. Si ustedes ven cuando de repente, bueno, cuando yo les digo la prueba de los números, entonces yo a veces les digo, ok, 1, 2, 3, pero si no podemos, la resta, 20 menos 3, eso es muy abstracto, es mm, sí, cuando yo digo abstracto también me refiero a algo muy imaginativo y para esto también necesitamos imaginación. Entonces de repente la gente le puedo decir 20 lempiras, gasta 20 lempiras, tiene 20 lempiras y gasta 3, ¿cuánto le dan devuelto? Esas cosas la gente lo aprende mejor. Vaya, por ejemplo, hay un videito ahí que dice, tiene una naranja y tiene dos personas, ¿cómo hace para que cada uno tenga poderle dar naranjas? Entonces ahí, la idea sería como partir la naranja por la mitad y darle la mitad a cada uno. Entonces, eso es la capacidad. ¿Para qué de otra forma podríamos sospechar disminución de la inteligencia en un paciente, además de que no comprende lo que le decimos? ¿Qué otros Problemas hallazgos? Ajá, muy bien. en la escuela que tal vez haya quedado en algún grado o algo así. Correcto, muy bien. Problemas en la escuela. Y antes de ir a la escuela, ¿qué otros hallazgos podrían orientarnos a que este muchacho tiene problemas de disminución de la inteligencia? Porque la escuela está muy bien, vamos bien, o sea, repitencia del estudiante, aunque tenga todas las posibilidades, el niño repite, el niño no es capaz de aprender, aunque se le apoya, aunque se haga personalizada la educación. Pero ¿qué otra cosa, antes de entrar a la escuela, qué otra cosa nos podría sugerir este paciente o esta persona podría tener disminución de inteligencia? Vayana, ajá. A los niños que les cuesta comenzar a aprender a hablar. A aprender a hablar, ¿qué más podría ser? Además de aprender a hablar, ¿qué otras cosas podrían orientar? Vamos bien. ¿Qué otras cosas esperamos nosotros en ese desarrollo psicomotor del niño? Además de que aprenda a hablar. Que esa es parte de los antecedentes personales. Que aprenda a gatear, que aprenda a caminar. Exactamente. Cuando vemos, y creo que lo hablamos en el apartado de historia clínica,
Es que yo no recuerdo, doctor, cuándo gateé o yo no sé cuándo comencé a caminar, pero bueno, en comparación a sus hermanos, ¿qué le ha dicho su mamá? ¿Usted caminó a la misma edad que ellos? ¿Fue más adelantado o fue más lento? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, desde ahí. Retraso en el desarrollo psicomotor, que tardó para hablar, tardó para caminar, tardó para gatear, ahí estamos viendo dificultades en el desarrollo psicomotor, entonces nos podría orientar. Bajo rendimiento académico, excelente, que ustedes también ya lo descubrieron, que lo pensaron. Ahí están utilizando. Ahí, cuando estoy preguntándoles eso a ustedes y haciéndolos, que repasen aquellas clases que tuvimos hace unas semanas, que evoquen de la memoria la información, pues bueno, ya sé que al menos algunas cuestiones del antecedentes personales ya pasaron de la corteza prefrontal para el lóbulo temporal inferolateral. Ya está en la memoria semántica porque fueron capaces de evocarlo. Y también están razonando y están comprendiendo. Eso está, ahorita estamos poniendo en funcionamiento la abstracción con ustedes. Bueno. Además del bajo rendimiento académico que puede verse en la escuela, en el colegio, dificultad para resolver problemas de la vida diaria, como sacar cuentas. Hay lamentablemente personas que no pueden ir a la pulpería porque les cuesta sacar cuentas. Eso es también importante. Eso es importante tomarlo en cuenta, que no pueden subirse a buses, que son bien ingenuos también, dificultad para resolver o deterioro de la capacidad intelectual en algunos, como quienes, en los adultos mayores, lamentablemente, también. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Y en el examen mental, como bien mencionaron ustedes, en el examen mental podemos encontrar baja capacidad para asociar ideas. Baja capacidad para asociar ideas, pobre lenguaje y razonamiento y falla en las pruebas de la abstracción. Ahí vamos viendo. Aquí, como les mencioné yo, estamos viendo la parte integral, el paciente de forma integral. Bien. ¿Por qué mencionaba versículos de la Biblia yo? ¿Por qué mencionaba refranes? ¿Por qué mencionaba sarcasmos o indirectas? Ahí. Porque el interpretar refranes significa que la persona comprende la idea principal de una situación específica y es capaz de trasladarlo a una nueva situación o generalidad más abstracta. Ok, vamos a ver. Les voy a hacer, no sé si tienen sobrinitos o tienen hermanitos chiquitos o recuerdan de sus hermanitos cuando estaban más pequeños. Cuando de repente le decían al niño, te va a llevar el coco, o ya te voy a llevar, o te voy, vamos a ver qué otra cosa, te va a llevar el coco, te voy a regalar con el señor que vende, que pasa recogiendo, pasa vendiendo la verdura, o te voy a ir a dejar un parque y ahí te voy a dejar y no me vas a volver a ver. ¿Qué hace el niño cuando le dicen ese tipo de cuestiones? Llora ¿Por qué? por miedo, ¿Y por qué tiene miedo? porque piensa que el papá lo va a abandonar. Correcto. Ajá, y si te lo dicen ahora a esta edad tuya, ¿qué dirías vos? Que vamos a comer para la cena. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El niño pequeño, el niño de unos 5, 6, 7 años, 6, 5, 6 años, tiene un pensamiento bien concreto, que es lo contrario a ser abstracto. Cuando yo digo un pensamiento concreto es que así como se lo dicen, así lo entienden. O sea, si le dicen a un adolescente, ya te voy a ir a dejar, te voy a entregar a robachicos, para decir, bueno, ¿y qué hay para la cena? Pues vaya, déjeme, doña, no se preocupe. Entonces, porque el adolescente ya entiende que eso no es real, pero el niño está convencido
que lo que le dicen los papás es cierto. De ahí que de repente los viejos creíamos en Santa Claus, en San Nicolás, creíamos en el Día de Reyes y todo eso porque pensábamos que era cierto, porque papá y mamá nos decían, si te portas bien o te vamos a, San Nicolás te va a traer un regalo. Entonces ahí va. Entonces el interpretar refranes significa poder comprender, sacar la idea principal de una situación específica y poderla generalizar a una nueva situación. El entender las semejanzas y diferencias de las cosas e ideas implica también identificar las características esenciales de cada una de ellas y el nivel apropiado de comparación. A ver quién me dice en qué se parece la radio y el periódico. Que son medios de comunicación. Exactamente. ¿En qué se parece el mango y el aguacate? ¿O el mango y la naranja? Que son frutas. Exactamente. Entonces ahí estamos viendo, estamos entendiendo las semejanzas y estamos identificando características muy particulares, pero que nos es posible comparar. Bien. ¿De qué va a depender el nivel de abstracción o la capacidad de abstracción? Va a depender del nivel educativo de la persona. O sea, no le vamos a exigir a alguien. O sea, la exigencia, vaya, por ejemplo, lo que yo les pregunté, ¿cuál es en qué se parece el radio y el periódico? Son preguntas de semejanzas bastante superiores, que ustedes, porque tienen un nivel universitario, un nivel educativo superior, la pueden identificar. Pero hay personas, por ejemplo, la señora que no pasó ni tercer grado, o la persona que nunca fue a la escuela, le va a ser bien difícil poder contestar ese tipo de semejanzas, porque su nivel de abstracción no está desarrollado. Entonces va a depender del nivel educativo. A mayor nivel educativo, mayor capacidad de abstracción. A menor nivel educativo, menor capacidad de abstracción. También es importante la experiencia cultural. Entonces, vaya, ¿ustedes utilizan refranes habitualmente en el día a día? No. Correcto, por eso cuando yo les pregunto sobre un refrán, les cuesta mucho evocarlo porque probablemente no es costumbre de ustedes. En mi caso, yo estoy viejo, obviamente, yo trabajo mucho con refranes en mi consulta privada, con refranes, con cuentos, con analogías, a modo que el paciente vaya trabajando y desarrollando esa capacidad de análisis y de reflexión, porque eso es lo que a mí me interesa a mí desarrollar en el paciente, que pueda ser capaz el día de mañana de poder sacar las conclusiones. Y a mí me ha pasado con varios pacientes que de repente se ven en una encrucijada y aparece un doctor Crucito ahí en el lado de al lado de la oreja y le dice, como me dicen varios pacientes, no están psicóticos, sino que ellos se imaginan qué me diría el doctor Cruz, o como me dice el esposo de una paciente, el chiqui, ¿qué diría el chiqui ante este problema? Entonces aparece el chiqui en un lado del oído de la paciente y le dice, hace tal cosa. Bueno, entonces esa es la capacidad de abstracción y de reflexión que yo trato de lograr en cada uno de mis pacientes. Entonces, la capacidad de abstracción va a depender del nivel educativo, sí, y de la experiencia cultural. Entonces, estos dos aspectos, y me parece bien importante, y cópienlo, estos dos aspectos deben de tomarse en cuenta a la hora de poder interpretar las pruebas, porque si no podemos encasillar a alguien que no tiene capacidad, que no tiene abstracción, no porque tenga un retraso mental, sino porque no tiene nivel educativo. O si no sabe ningún refrán, yo no lo voy a poder condenar a baja capacidad de abstracción, pero no, nunca lo he escuchado, pues, ese refrán. Bien. La incapacidad de encontrar semejanzas y diferencias entre las cosas y de poder interpretar refranes
son manifestaciones de una baja capacidad de abstracción, que también suele conocerse como pensamiento concretista. La abstracción es lo normal y el pensamiento concretista es lo anormal, lo patológico. ¿Dónde vamos a encontrar pensamiento concretista? En pacientes con retraso mental, en pacientes con demencia, principalmente aquellos que tengan daño en áreas prefrontales, en pacientes con esquizofrenia que han tenido varios años con esa enfermedad, y en pacientes con depresión que desarrollen abulia y bradisiquia, que es la pseudodemencia, que creo que la habíamos mencionado ya, la pseudodemencia, ¿verdad? Creo que en memoria la habíamos mencionado. Bien. ¿Cómo vamos a explorar la abstracción? Ya de hecho con usted ya hice algunas pruebas para valorar la abstracción. Aquí lo hicimos en vivo. Ok. La abstracción se mide a través de las siguientes pruebas. Prueba de las semejanzas, prueba de las diferencias y prueba de los refranes. Bien. Interpretación de refranes. Ok. La prueba de las semejanzas le vamos dando a cada paciente, al paciente le vamos a ir dando grupos de pares de palabras que tengan una similitud. Por ejemplo, semejanza. ¿En qué se parece el agua y la leche? Que son líquidas. ¿En qué se parece el mango y la naranja? ¿En qué se parece el hombre y la mujer? Y a medida que vayan avanzando en las preguntas, pues encontramos mayor complejidad. Entonces, en las pruebas de semejanza vamos a tener 3 grupos, por ejemplo. El grupo 1 va a ser como el más sencillito. En qué se parece el mango y la guayaba, en qué se parece el pájaro y la mariposa, la luna y pelota. Ya después, el grupo 2 de palabras va a tener una mayor complejidad. El grupo 3, el reloj y metro, hombre, mujer, poema y danza. Eso es mucho más superior. Prueba de las diferencias. Le vamos a decir al paciente que, al igual que con la prueba de las semejanzas, que le vamos a dar un par de palabras y que él tiene que analizar y razonar y decir cuáles son las semejanzas o cuáles son las diferencias. Entonces, ¿en qué se diferencia el hombre y la mujer? El niño y el enano, económico y miserable, error y mentira. Y por último, la prueba de los refranes, que es como lo que habíamos hecho. ¿Qué significa, por ejemplo, camarón que se duerme se la lleva la corriente? ¿Qué significa? El que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo cobija. Entonces, así vamos viendo en los pacientes, pues, la capacidad de abstracción. ¿Cuál sería la respuesta de un paciente con pensamiento concretista? Si yo le digo, ¿qué significa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? Un pensamiento concretista referente a ese refrán. Que el camarón se durmió y se lo llevó a la corriente. Exactamente así. O sea, ahí ustedes lo van a ver. Lo van a ver con algunos pacientes. Bien. Esta solo es una imagen de referencia para ustedes. Es el nivel de cociente intelectual total. Bien. Discapacidad cognitiva o retraso mental. Tenemos la discapacidad cognitiva leve si el coeficiente intelectual total es de 50 hasta 69. Esto sería el retraso mental leve. Estos tienen cierto grado de independencia. Pero sí van a necesitar a alguien que les lleve las cuentas, alguien que pueden hacer cosas sencillas. Discapacidad cognitiva moderada, el coeficiente intelectual va entre 35 a 40 hasta 55. Por ahí. La discapacidad cognitiva grave
Ahí es mucho más. Y la discapacidad cognitiva profunda, estos grave, profundo y moderado van a necesitar, bueno, grave y profundo van a necesitar toda la atención. O sea, ellos no pueden comer, ellos no pueden bañarse, ellos probablemente estén confinados en una cama. La discapacidad moderada, pues estos andan caminando, estos podrían estar en las casas, pero no pueden cuidarse por sí mismos. Inteligencia límite es entre un coeficiente intelectual total de 70 a 79. Estos, sí, vamos a ver, ¿quién podría tener capacidad intelectual límite? ¿Cómo se llama esta muchacha de Comayagua? ¿Quién es de Comayagua de ustedes? Yo, Nicole. Ok, Nicole. Rosario, ¿cómo es que se llama la muchacha que en el estás? Socorro. Socorro. Entonces, Socorro, si ustedes ven, Socorro tiene un comportamiento, o sea, dentro de su pueril, pero ella tiene sus cosas que es bien pueril, la inteligencia límite. Entonces, ella tiene algunos refranes y tiene algunas interpretaciones dentro de su poca capacidad de abstracción, no llega a un retraso mental leve, porque sí tiene ahí, por ejemplo, es bien pelado, bien directa para decir las cosas referente al gobierno y todo eso. Mejor no hablo nada porque me pueden matar y todo esto es parte de esa capacidad. Inteligencia normal, está inteligencia normal entre 80 y 89. Por ahí andan algunos que terminaron la primaria y la secundaria, ahí como raspando. Inteligencia normal media entre 90 a 109. Estos probablemente terminan una licenciatura. Inteligencia normal alta, probablemente aquí estén la mayoría de ustedes. A partir de ahí, un estudiante de medicina, un estudiante de arquitectura, un estudiante de ingeniería eléctrica, por ahí, van con coeficientes intelectuales por arriba de 109, por arriba de 110, porque eso es lo que demanda, es lo que exige. ¿De acuerdo? Entonces por ahí deben de andar ustedes no, para arriba de más de 109 para arriba. Bien. ¿Preguntas sobre esta opción, chicos? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, lo que hablamos de la experiencia cultural, si una persona como decir la semejanza entre mango y qué sé yo, una manzana y nosotros decimos pues son frutas, va, pero si ellos dicen ambas se comen, se considera también el mismo nivel. Se podría considerar como un poco, pues es que sí es bien concreto el pensamiento de eso. O sea, lo que yo esperaría es que me dijera que ambas son frutas. ¿Me entiendes? O sea, además de Sí. ser que se coman, tiene que haber otra característica, porque igual le podría decir en qué se parece el arroz y la naranja, pues ambas se comen, pero ahí no hay, es como una asociación mucho más cercana entre los dos objetos, algo mucho más cercano. ¿Me entiendes? Algo mucho más cercano que lo que normalmente, o sea, va a ir en función, ¿qué contestaría yo ante esta misma pregunta? ¿De acuerdo? Si ya contesta algo diferente a lo que yo pienso, porque estamos pensando que él y yo tenemos la misma capacidad intelectual. O sea, para personas por arriba de 80, 89, ellos pueden contestarlo bien. Socorro probablemente esté por debajo de 79. Está entre 69, entre 55 y 79. Por ahí, por poner un ejemplo. Muy bien. Insight es la autocomprensión, autocognición y conciencia de enfermedad. Esto es darme cuenta que estoy enfermo y darme cuenta que necesito ayuda. Bien. El insight o conciencia de enfermedad me permite reconocer la naturaleza de la enfermedad, me permite entender los factores que intervienen en la producción y en la capacidad de aceptar ayuda. Eso es lo que me permite la capacidad de insight. Ok, muy bien. Un paciente diabético que anda de azúcar de 200 o 300, que llega a la consulta tomando Coca-Cola,
que ustedes lo ven y que pasa comiendo donas, y que el año pasado o en enero que lo vieron ustedes pesaba 220 libras y ahorita que llegó en octubre pesa 250 libras. Y cuando ustedes le preguntan que qué está pasando, él dice que no sabe. Usted tiene que dejar la Coca-Cola, deje de estar comiendo donas, deje de estar, no, que yo no puedo, doctor, no puedo, yo solo esto como. O sea, ¿y qué grado de conciencia? ¿Tendrá conciencia de enfermedad este paciente o no? Paciente diabético que toma Coca-Cola, come donas y está aumentando de peso. ¿Tendrá conciencia de enfermedades? No. Bueno, otro ejemplo. Ahorita estamos en la pandemia. ¿Tendrán conciencia de enfermedad esas personas que andan en los bares, que andan en las discotecas, que andan en los mercados sin mascarilla? No. Correcto, vamos bien. Entonces, ¿en qué síndromes creen ustedes que va a estar disminuida la capacidad de insight o la conciencia de enfermedad de los síndromes que hemos visto? Depresión. Depresión, ¿por qué? ¿Por qué podría estar disminuida la conciencia de enfermedad? ¿Cuál era el síndrome de José Alfredo Antunes? Depresión. Depresivo. ¿Y él qué decía cuando lo entrevistaron? ¿Que por qué llegó a consulta? Porque le habían dicho que él padecía de eso. Correcto. Yo creo que en el síndrome de depresión no sería tanto el insight porque el paciente sí sabe que está mal, que se sienta siempre decaído, siempre triste. Correcto. Entonces, ¿qué otros síntomas sí podrían? Que se sientan bien o que no entiendan o que no se den cuenta que están enfermos. Tal vez el síndrome maníaco. El maníaco, correcto. El psicótico también. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro podría no tener capacidad de insight? ¿Esos que andan en los bares, en qué andan? ¿En qué andarán? ¿Qué es lo que buscarán en los bares? Hola. Como retar o algo así, tal vez. Alcohol. ¿Qué es lo que se consume en los bares? Alcohol. ¿Los alcohólicos tendrán conciencia de enfermedad? ¿En lo que ustedes han conocido? ¿Algún No, vecino? no tiene. No. Correcto, entonces ahí vamos. El que consume marihuana, el que consume cocaína, ¿tendrá conciencia de enfermedad? No. Ok, muy bien. Entonces, dependencia a drogas, al alcohol, a los juegos, pierden la capacidad de insight. El trastorno antisocial de la personalidad, y no voy a mencionar porque estoy grabando, yo lo voy a subir al canal, pero hay personas que no tienen capacidad de insight aquí, que pueden juramentarse con puestos, aceptar puestos y trabajos que de verdad no están capacitados, pero lo hacen. El paciente maníaco, que ya lo mencionaron ustedes, excelente. Psicosis también. Bien, una labor de la psicoeducación será desarrollar insight en los pacientes. Voy a recalcar algo, y creo que fue Caro la que mencionó al paciente depresivo. Hay algunos pacientes depresivos que no tienen capacidad de insight, que andan cargando con una depresión de años
de meses, que fueron buenos estudiantes en el colegio, pero que bajaron su rendimiento en la universidad, que en las noches pasan llorando, que comen más de la cuenta, que pasan de mal carácter, que pasan aburridos. Estos también tienen disminuida la capacidad de insight. Y vamos a ver, porque no es que, o sea, yo solo los he traído, tienen o no tienen, pero hay diferentes grados. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una labor importante para desarrollar el insight es la psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación, muchachos? Psicoeducación es que el paciente debe de conocer el nombre de su enfermedad, el nombre de los medicamentos que va a tomar, el tratamiento que va a recibir, los efectos adversos, y todo esto le va a ayudar a él o a ella a tener mayor adherencia y un mayor compromiso con el tratamiento. Bien. Aquí tenemos 6 grados. El primer grado de insight, negación total de estar enfermo. Ejemplo, paciente con episodio maníaco. No sé por qué me traen a consulta. No solo no estoy enfermo, sino que soy feliz en mi vida. No sabe o niega que está enfermo. El paciente que ayer se pegó una buena bebiata, que amaneció en la cuneta frente a la casa y que hoy en la tarde, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a beber. ¿Cuál es el grado de insight de ese paciente? 1. 1, correcto. Vamos bien ahí. Grado 2, ligera comprensión de estar enfermo y de que necesita ayuda, pero al mismo tiempo la niega. Es lo que yo menciono. Grado 2 es sí, pero no. Si estoy enfermo, pero yo puedo salir adelante. Paciente con trastorno depresivo mayor, como el que mencionaba Carol, creo que era Carol. Grado 2, sí, pero no. Sí, estoy diabético, pero de algo nos vamos a morir. Sí, ¿y usted por qué anda sin mascarilla? No, porque de algo nos vamos a morir. O el paciente que fue diagnosticado con COVID y que anda paseando. Sí estoy enfermo, pero no tengo grandes síntomas. Entonces, sí, pero no. Esto, sí sufro de los nervios, es que tengo un problema de los nervios, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no vas a visitar al psiquiatra? O sea, vas perdiendo la clase de patología, la volviste a perder. Es que yo me bloqueo vos, pero, ay, no, la voy a volver a meter, ya vas a ver que voy a pasarla. Es sí, pero no. Grado 3. Comprende que esté enfermo, pero culpa a los demás, a factores externos o a factores orgánicos. Por ejemplo, el paciente alcohólico crónico, tengo problemas con el alcohol, pero es a causa de que mi familia me rechaza. Contame, ¿y por qué no pasaste psicopatología vos? Ay, es que ese doctor Cruz, qué basura de don. Ese don es malo, le pone mucha tarea a uno, él exige bastante, no enseña, no se conecta, lero. Él tiene la culpa. Entonces, el grado 3, sé que estoy enfermo, pero le echo la culpa a los demás. Ajá, don Luis, ¿y por qué usted no mejora de la diabetes? Ya le he explicado yo que es importante. Mire, doctor, sí, es que yo sé que me tengo que poner, que tengo que tomar la metformina. Y yo la compro, doctor, pero es que mire que mi esposa ayer hizo unos chicharrones, pero qué ricos, ricos, como los de la chicharronera de allá de Comayagua. Entonces, qué rico los chicharrones. Y mire, me hizo un pastel de volteado de piña, que riquísimo. Yo no me puedo, pero es que ya tiene la culpa, mire, doctor, porque yo le digo que no me dé nada, pero ella me pone. Entonces, ahí es un grado 3. No mejora la diabetes porque la esposa cocina rico y ella es la culpable. Yo no dejo el vicio porque estos amigos míos me vienen a dejar la droga aquí a la casa. Yo no paso la clase porque el doctor puso un examen muy difícil. Grado 3.
Sé que estoy enfermo, pero culpo a otros. Grado 4. Comprende que está enfermo, pero desconoce cuál es la causa de la enfermedad. Un estudiante desmotivado para estudiar y que ha reprobado 2 años de colegio por abuso crónico de marihuana y dice, la marihuana no puede ser la causa porque más bien me calma los nervios. Tiene que haber otra causa. Grado 5 es la comprensión intelectual. Aquí el paciente admite que está enfermo y que sus síntomas o fallas en la adaptación social son debidos a sus propios sentimientos irracionales y particulares sobre sus trastornos, pero sin aplicar ese conocimiento a la experiencia futura. Paciente en tratamiento por depresión mayor, con frecuentes recaídas por abandonar los tratamientos. Estoy consciente de que mi estado depresivo es serio porque además de sufrimiento pierdo mis trabajos. El problema está que se me olvida tomarme las pastillas. Comprensión intelectual. Yo sabía, doctor Cruz, que tenía cita con usted el viernes, pero mire, se me olvidó. Y me fui para el estadio, o me fui para el cine, o me fui para Comayagua, o me fui para Mapala, y se me olvidó, doctor. Mire, doctor, aquí ando en Tela, mire, me fui a Tela el fin de semana, anduve en la playa, no me tomé el medicamento el viernes, no me lo tomé el sábado, no me lo tomé el domingo. Y resulta que, ya el lunes me dio como pereza tomármelo. Y dije, yo estoy bien, si me la pasé bien en la playa. Entonces, dejé de tomarla. Un grado 5. Tiene todo a nivel cognitivo, toda la información, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Hay comprensión intelectual. Y grado 6 es la comprensión emocional verdadera. Comprensión emocional de los motivos y sentimientos de la significación subyacente, los síntomas, lo que hace suponer cambios en su comportamiento futuro y apertura de nuevas ideas sobre sí mismo y hacia las personas significativas en su vida. Ok, grado 6. Sí, no. Yo voy a ir a Tela el fin de semana. No tengo medicamentos. Pero yo antes de irme para Tela tengo que llevarme los medicamentos porque no puedo dejar de tomar los medicamentos aunque yo vaya y pero esto van a querer beber, no, pero yo voy a tener que decirles a ellos que yo voy a ir a la playa pero no voy a ir a beber porque yo estoy tomando medicinas y yo prefiero tomar mis medicamentos que andar tomando alcohol porque eso me puede hacer daño y puede poner en peligro mi vida. Ese es el grado 6. Grado 1 pues se me olvida tomarme la medicina o no le doy importancia a la medicina. Y grado 6 es el paciente ideal, que una vez que el paciente conoce su enfermedad, la reconoce, no abandona el tratamiento y hace los cambios que él necesita para poder mantenerse sano. ¿Van bien hasta acá? Doctor. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos a explorar el insight? ¿Vale? Vamos a ponerlo en el contexto del paciente. Se recomiendan las siguientes preguntas. ¿Qué motivó su hospitalización o por qué ha venido a consulta? ¿Qué tan enfermo se siente? ¿Y qué clase de enfermedad cree que usted tiene? ¿Nerviosa, emocional o de otro tipo? ¿Qué considera usted que influyó para que usted se enfermara? ¿Considera usted que necesita tratamiento? Vamos a ver lo que ustedes puedan recordar de José Alfredo Antúnez. ¿Tendrá conciencia de enfermedad este señor o no? Ya me dijeron que sí. ¿Qué grado de conciencia de enfermedad tendría este señor?
no sé si 2, porque comprende, pero no es Ajá. como que actúa. Ujú. Podría ser un 2. Lo que ahorita no recuerdo si José Alfredo es la primera vez que consultaba o ya había consultado antes. Dijo Yo había que ya consultado. había tenido antes. Ok, Sí, yo había tenido un tratamiento también. ok. Y ese, ayúdenme porque ahorita no lo recuerdo. Y cuando él tenía el tratamiento, ¿lo abandonó o fue que el médico se lo retiró? Lo Lo abandonó. Lo abandonó. Según decía, era no por- pudo ir a consulta o algo así. Ujú. Y por una Es que huelga hubo que un había ahí en el... problema. Ajá, había una huelga. Ok, entonces probablemente estuvo en grado 5. Si calculan ustedes, tenía todo el conocimiento, sabía, podía hacer. Si podía estar en 2, no, porque él vino a buscar ayuda. Él sabe que está enfermo y vino a buscar ayuda. Y según, él iba a seguir las instrucciones de la doctora. ¿De acuerdo? No podía ser 2. Podría Doctor, haber sido. Mándeme. pero es que, bueno, según la entrevista, él decía que dejó de ir a consulta por lo de las tomas, pero que también había dejado el tratamiento porque dijo que ya se sentía bien, que entonces dejó de Ah, tomarla. bueno, entonces ahí sí. Gracias por recordarme esa otra parte. Entonces, sí es un grado 2. Sí, pero no. Sí estoy enfermo, pero no ocupo el medicamento. Grado 2, correcto. Exacto. Ya les di la tarea, hombre. Ya les di la tarea. Esa era la tarea que les tenía que dar hoy. Pero bueno. ¿Qué pienso hacer de hoy en adelante para no recaer? Tomarme los medicamentos, doctor, cambiar de dieta, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya les di la tarea de hoy. Me engañaron. Bueno. Ujú. Vamos a ver. Usted ya tiene más de 18 años, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Ok. Doctor, ¿Ya votaron o van a votar? ¿O es la primera vez que van a votar? yo la segunda. Ah, ok, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿votaría usted por los mismos? No, ¿Por qué no votaría usted por los mismos? bueno, en la primera vez que voté, yo me acuerdo que para diputado de aquí, yo había votado, alcalde, perdón, por Tito Asfora, y este señor ha hecho desastres de Tegucigalpa. Ok, muy bien, excelente. O sea, reconocemos lo bueno de lo malo, ¿cierto? Reconocemos lo correcto del incorrecto, ¿cierto? Esa es la capacidad de juicio. En sí no tiene significado clínico, pero sí es importante para ver todo el contexto del paciente. Es una función mental compleja destinada a adaptarse a la realidad y a la solución de situaciones problemáticas. Es la capacidad que tiene el sujeto para poder interpretar su ambiente correctamente, para orientar su conducta en forma apropiada y depende de qué. Vamos a ver de qué depende el juicio. Juicio es saber qué es lo correcto, diferenciar lo correcto del incorrecto, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Depende de la madurez mental. Ustedes con la edad que tienen, y aquí, bueno, no voy a juzgar a nadie ni voy a condenar a nadie y van a contestar el que quiera contestar. Conociendo ustedes las consecuencias de consumir cocaína, los problemas que les podría acarrear a su vida, a su familia, a sus estudios, ¿estarían dispuestos a consumir cocaína?
No, doctor. Ok, muy bien. Sabiendo que es un buen negocio, sabiendo que pueden ganar mucho dinero, sabiendo que podrían tener todos los lujos, ¿ustedes se meterían a ese negocio? Tampoco. Ok. Entonces, eso estamos viendo, va a depender de la madurez intelectual, de la madurez mental de cada individuo, va a depender del buen nivel cultural y nivel educativo y del coeficiente intelectual normal. Entonces, una persona con retraso mental podrá distinguir lo correcto del incorrecto. No, Un paciente con demencia podrá distinguir lo correcto del incorrecto. No. Ok, muy bien. Y un excelente control de impulsos es bien importante. Un individuo disocial o antisocial. Y creo que yo les dejé esa tarea también, en leer trastornos de personalidad. Un disocial, un ladrón, un mentiroso, un seductor, un mujeriego, ¿tendrá una buena capacidad de juicio? no. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para el juicio estructurado? Así necesitamos prácticamente todo el examen mental normal. Se requiere un adecuado funcionamiento de la conciencia, de la memoria. Conciencia para darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor y en nuestro interior. Memoria, la capacidad de registrar, de almacenar y de evocar. Pensamiento. También es importante en la forma, en el contenido del pensamiento. Un lenguaje adecuado, la sensopercepción adecuada para no estar alucinando, ni viendo cosas, ni escuchando voces, y el sistema motor o conducta motora. En realidad necesitamos todo el examen mental normal. Alterado uno de estos elementos, el juicio va a salir alterado. La participación de todos estos factores hace que la pérdida del juicio no tenga un valor semiológico específico, ya que puede presentarse en cualquier trastorno psiquiátrico que se acompañe de afectación de las funciones mentales arriba señaladas. Entonces, ¿en qué pacientes podría estar alterado el juicio? En base a lo que hemos visto. En el paciente maníaco, Paciente maníaco, psicótico, excelente, psicótico también. eh, en el depresivo, tal vez en el que usted dijo en el grado En el severa. grado grave, que busque que esté con ideación suicida y que se quiera matar, tiene alterado el juicio, ¿qué más? El de delirium se podría decir. También, excelente, muy bien. ¿Quién más? El paciente drogadicto que vende, que le roba el anillo de bodas a la mamá para irlo a vender o irlo a empeñar, o que le roba el único televisor que tiene la mamá para ver las novelas, ¿tendrá alterado el juicio? Sí. Sí, Correcto. Muy bien. Seriamente comprometido en los casos de retraso mental, en el paciente con demencia, en el psicosis, en el maníaco, en el depresivo con ideación suicida, o en el que está con ideación suicida. Eso, si ustedes ya lo dijeron. ¿Cómo vamos a explorar el juicio? También el juicio, para explorarlo, vamos a vamos a tomar en cuenta mucho lo que el paciente dice. Cuál es la historia clínica del paciente, cuáles son sus conflictos, cuáles son sus problemas. Entonces, hay que tener consideración especial para evaluar su comportamiento en el cuidado de su salud. Si es diabético y tiene
es infartado, o sea, tiene infarto, es diabético, es infartado, y sigue comiendo chicharrones, y sigue comiendo mantequilla, y sigue comiendo grasas y lípidos, no está bien el juicio, porque no tiene cuidado de su salud. Control de impulsos, alguien que se quiera ahorcar, porque su novio no quiso llevarla al cine, tiene pobre control de impulsos, o sea, tiene entrado el juicio en ese momento. Va a depender también del funcionamiento laboral. Por eso todo el depresivo, el maníaco y el psicótico no pueden trabajar, no pueden estudiar, tienen conflicto con la familia, tienen conflicto con el novio, con la novia, con la pareja, con el esposo, con la esposa. Entonces, todo eso se tiene que evaluar para poder determinar si el paciente tiene juicio o no. Les voy a poner un caso que miré ayer. Este es un hombre alrededor de 30 años, casado, dedicado a la venta de coches y a la venta de propiedades, allá en la zona norte. Un punto intermedio entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Consumidor de drogas y que se psicotizó. Pensaba que lo perseguían, que le querían hacer daño, que hablaban mal de él, pero le urge, necesita vender una casa. ¿Ustedes creen que psicótico, escuchando voces, mirando cosas, sintiendo que lo persiguen, que lo quieren envenenar, él está en capacidad de firmar un documento legal como la compra-venta de una casa? No. No. No está en condiciones. Entonces, este paciente llegó hace 3 semanas a mi consultorio, lo he estado viendo semanalmente, una vez por semana, con el fin de ayudarlo. El primer día llegó inadecuado, malcriado, hostil, repugnante, que él no estaba enfermo, que lo perseguían, que le querían hacer daño, que yo estaba confabulado. Ok. Lo mandé a inyectar, le di tratamiento. La semana pasada llegó diciendo que yo entrevisté primero a la hermana, que la acompañaba, y después al papá. Entonces hablé con ellos, con la hermana gemela, hablé con ellos y después de que después lo entrevisté a él nuevamente y él dijo, sí doctor, yo estaba escuchando allá afuera, al otro lado allá afuera de su clínica, estaba escuchando cómo mi hermana gemela decía que desgracia que haber nacido el mismo día, haber estado conmigo en el mismo vientre de mi madre, y que ella se iba a cambiar el nombre, se iba a cambiar el apellido, porque por culpa mía la estaban persiguiendo, la estaban hostigando a ella, cosa que no era cierto, cosa que no era real. Entonces yo les dije a ellos, en este momento el paciente está psicótico, no está en condiciones de firmar ningún documento. Si ustedes lo hacen, pues corren el riesgo de que cualquiera pueda impugnar esto y que pueda decir que él estaba loco o que pueda vender, o sea, malvender un carro o malvender la propiedad. Ya ayer que lo miré más calmado, consciente, el examen mental prácticamente normal, reconocía, yo le hice, vean, le pregunté 100 menos 7 y llegó hasta el 44 y no se cansó. O sea, yo lo estaba llevando como al límite de la preguntadera, para que se desestructurara y no se desestructuró. Entonces, hasta ahí, hasta el día de ayer, pude constatar que el examen mental del paciente estaba bien, que no estaba psicótico, que no estaba depresivo, al menos en el momento de la conversación, al menos en el momento de la entrevista. Entonces ahí recuperó esa capacidad de juicio. Entonces, ¿qué vamos a preguntarle al paciente para valorar el juicio? ¿Qué hará usted al salir del hospital? Si es que está hospitalizado. ¿Qué hará usted
¿cómo va usted? ¿Qué factores va a poder determinar si está en condiciones de vender o no vender ese coche? ¿Qué documentos le pediría usted al cliente? ¿O cuánto cree que vale su coche? ¿Qué hará si las cosas no salen como usted las ha planeado? ¿Tiene un plan A, tiene un plan B, tiene un plan C? ¿Cómo piensa usted enfrentar su problema financiero, problema familiar, problema comercial, problema académico, judicial o social? Dependiendo cuál es el problema que él tenga. Lo vamos a relacionar, lo vamos a personalizar esa pregunta. ¿Qué metas tiene a corto, a mediano y a largo plazo? Y estas, no sé si han visto esas 3 películas, son películas, ¿ya miraron Milagro en la celda 7? Sí. ¿Qué tal les pareció? Fea, aburrida. No, bonita. Ok. Yo soy Sam, I am Sam. Se las recomiendo, es una película vieja, Dakota Fanning está ahí, muy bonita también. Y Lucy, que es el otro extremo. Sí, por Scarlett Johansson, yo creo que la van a ver. Entonces, estas películas, cuando tengan oportunidad, yo sé que van a estudiar para el examen del lunes y para el examen del viernes, cuando tengan oportunidad van a ver cómo la capacidad intelectual extraordinaria o límite o el retraso mental pueden alterar el funcionamiento de los pacientes. Esto es lo que les traía para el día de hoy. Y antes de que se vayan, chicos, antes de que se vayan, solo quiero anotar los que están ahorita en la clase. Carmen Vanessa Hernández. Aquí tengo, pero no tengo todo el nombre. Bueno, está Bautista y está Galeas. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Carmen Sorto también. Darwin. Presente. Presente, Diana. doctor. Diana está. Martínez. Ok, Diana, vamos a tener que estar, ojalá que se mejore su red y su celular para que no pierdan ninguna de las clases. Egla. Presente. Egri. Ok, Egri. Egri. Eric. Presente. Hermes. Presente. Ok. Carol. Presente. Nicole. Presente. Ah, ya despertó Nicole. Ok. Ok. April no se conectó ni Rebecca. Raquel tampoco se conectó, ¿verdad? Ok, chicos, cuídense, un gusto saludarles y nos conectamos entonces el martes para poder hablar de síndromes y diagnóstico multiaxial. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Un gusto, niños.